como comentábamos, primero, como comentábamos, Iván, igual estaría bien saber un poco cómo llegas tú al trabajo del doctor Greenberg. Ok, antes que nada te agradezco la invitación y es un gusto y un honor poder compartir con ustedes esta información tan valiosa. Lo mismo digo, un placer, Iván. Gracias. Bueno, pues mi acercamiento a Greenberg es ya desde hace años. Es curioso porque logro llegar a él a través de la literatura de Carlos Castaneda, no en sí la de él como tal. Mm, En uno de los libros de Castaneda comenta un procedimiento de una brujería. Entonces yo me acerco a un amigo muy inteligente que estuvo en un proyecto de la NASA inclusive para mm, preguntarle acerca de esta situación y me comenta que existe este científico que fue capaz y tuvo la valentía de irrumpir en una de las conferencias de Castaneda para corregirlo en el procedimiento de esta exposición de esta brujería. Entonces de ahí me llama la atención, comienzo a leer el volumen 2 de 7 de los chamanes de México y se me hace interesantísimo. Ya de ahí accedo a todos los volúmenes. Entonces tengo la peculiaridad de que para alcanzar un nivel mayor de comprensión en la literatura, me gusta leer en voz alta. Entonces, en ese momento, cuando ya estaba leyendo formalmente y estudiando los libros de Greenberg, dije, oye, pues puedo aprovechar esto, mejor me grabo y hay personas que presentan discapacidad visual a las cuales pues yo creo que les va a ayudar este material. Ya de ahí una idea asoció con otra, entonces se me ocurre crear un canal en YouTube que se llama Audioteca de Alejandría, porque dije, pues mm, voy a leer todo lo que me gusta, lo voy a grabar y lo subo a quien le claro. sirva adelante. Y empecé a grabar precisamente los libros de Jacobo Greenberg. Y pues mira, a la fecha hay 25 audiolibros, más otros que ya tengo avanzados también en la lectura. De ahí me vinculé con una asociación aquí en México que ayuda a personas con discapacidad visual, que se llama Vemos con el Corazón. Ya colaboro con Mm. ellos y pues me he logrado relacionar también con todo el equipo que trabajó en su momento con Jacobo Greenberg, a tal grado de que ya estamos colaborando juntos, ya hacemos exposiciones juntos y ahora vamos a dedicarnos a seguir desarrollando los proyectos experimentales que quedaron inconclusos de Jacobo Greenberg. De Entonces, hecho, tenéis algo, acabáis de anunciar algo, ¿no? ¿Puede ser? sí, precisamente ya no se le dio continuidad al Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, este instituto creado por Jacobo Greenberg para desarrollar libremente sus experimentos, porque en su momento fue muy satanizado, estigmatizado por la línea de estudio que comprendía situaciones, digamos, lejos del común denominador de estudio de la ciencia. Es decir, se dedicaba a profundizar el contacto con los chamanes y con sus prácticas. Entonces, si esto te lo quieres llevar del lado científico, pues como que brincan ahí muchos Mm, aspectos para el ojo común científico. Y eso es lo que lo caracterizó a Jacobo, precisamente que pudo abordar, pudo fundamentar e inclusive postular sus teorías con el estudio y la vinculación de ciencia y espiritualidad, digámoslo así, claro. fusionó las dos líneas de manera muy interesante. Entonces, básicamente, este trabajo que ha sido más bien un estudio personal, una pasión personal por conocer todos estos elementos, a mí se me hace fascinante todo lo que ha escrito Jacobo Greenberg y no dejo de leer una y otra vez. Creo que cada uno de sus libros contiene tanta información que no es para leerlo un par de veces. La teoría sintérgica llevo como 12 o 13 lecturas y sigo comprendiendo cada vez más elementos. Entonces te digo que pude lograr profundizar a tal grado que sale esta relación con todos los ex colaboradores de Jacobo Greenberg y pues ahorita hay bonitos proyectos. Te Mm. decía que ya no se desarrolló el INPEC, el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, pero ya resurge otro que se llama AYECA Research Institute.
en donde se le va a dar precisamente continuidad. Está a la cabeza mi querida Lea Bella Atié y Manuel de la Flor. Mm. Entonces, pues ahí ya se están conjuntando esfuerzos, proyectos y pues ya está en marcha todo esto y de verdad que me siento muy agradecido por formar parte y colaborar con este equipo. Gracias exclusivamente a estudiar a detalle todo lo de Jacobo Greenberg, que como te digo, son apasionantes sus lecturas para mí. Pues ya con la introducción, creo Ajá. que igual estaría bien ir metiéndonos un poco en el trabajo del doctor Greenberg. No Ok, sé si quizás sería bueno empezar, a mí siempre me gusta un poco hacer énfasis en las palabras, porque hay veces que se utilizan las mismas palabras para hablar de cosas diferentes y con consciencia sí, tengo la sensación que pasa bastante. Ahora todo es con consciencia o consciente, ok. se utiliza mucho, pero él fue un pionero en ese campo. Sí, mírate, fíjate, qué bonito que lo plantees de este modo, porque igual te voy a dar una explicación basándome en los elementos de la teoría sintérgica para Mm, que llevemos la comprensión a otro nivel. Es decir, normalmente cuando se establece un diálogo entre las personas, se alcanza cierto nivel de entendimiento. El mm, entendimiento solamente queda de manera informacional almacenado en el cerebro. Nosotros vamos a cruzar ese puente que divide al entendimiento de la comprensión. Y para lograr llegar a la comprensión, hay que tomar en cuenta el hecho de que no es solamente un intercambio de palabras para establecer un diálogo congruente, digámoslo así, o en cierto punto hasta inteligente. Aquí lo que hacemos es intervenir en la concentración de energía que va más allá del lenguaje para elevar nuestra frecuencia vibratoria. ¿Qué logramos hacer con esto? Cuando tú amplías el espectro de decodificación de la realidad, y esto ya tiene que ver con la teoría sintérgica, que con mucho gusto lo voy a explicar más a detalle, logras ampliar este espectro de decodificación y alcanzas no solamente mayores y mejores niveles de comprensión, sino que se concentra la energía, es decir, hay mayor sinergia y esto te permite alcanzar otros, se le llaman orbitales de conciencia o dimensiones, ¿me entiendes? Es decir, puedes mm, percibir otro tipo de realidad. En este caso, vamos a establecer este diálogo con una conexión que la física cuántica lo expresa como entrelazamiento cuántico, ¿me entiendes? Entonces, mm. de esta manera, comprendes más allá de tus sentidos las palabras que salen de mi boca, que pronuncian mi boca, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, aquí saboreamos algo que decía Jacobo Greenberg, que es la cualidad de la experiencia. Es decir, te quedas con una sensación grata, no por el conocimiento que adquiriste, sino porque es un tipo de miel la experiencia en su cualidad. Te deja un buen sabor de boca, por decirlo de alguna manera, y queda comprendido en general el concepto. No queda mentalizado, sino te queda asimilado más allá del Sí, razonamiento. No sé si me explico. Eso sí, sí, sucede perfectamente. con la literatura de Jacobo Greenberg porque no solamente activa otras áreas a nivel cerebral, sino que te lleva precisamente a cruzar este umbral de la vida ordinaria. ¿Me entiendes? En la vida ordinaria solamente tenemos contacto con el exterior, con las personas, con los objetos y con las circunstancias y nos identificamos con ellas. Esto trata desde otro nivel, desde otro ángulo. Es un ángulo introspectivo en donde ya contemplas este tipo de situaciones, ya se manejan frecuencias vibratorias. Ya aquí entra entonces la comprensión de los elementos de la teoría sintérgica. En primera instancia, la latiz como tal. ¿Qué es la latiz? Aquí viene en su origen la preocupación de Jacobo Greenberg por comprender cómo se construye la experiencia como tal, de dónde viene la experiencia. Y para eso empezó a replantearse
tomando de aquí y de allá, porque esto ya había sido planteado por David Bohm y Max Ujú. Planck. Entonces, con respecto a David Bohm, en su teoría del orden implicado, pues ya comenta que hay una red no visible, pero sí existente, que contiene la totalidad de información que comprende la existencia. Lo llevamos a la latiz, a la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, y él comenta que existe este enrejado o celosía capaz de contener estas partículas subatómicas que a su vez contienen toda la información que comprende la totalidad de la existencia. Entonces, aquí viene lo interesante, porque la relación que tenemos con la latiz, pues en primera instancia es inconsciente de no tener estos elementos para detenernos, para frenar nuestro ritmo de vida cotidiana y empezar a contemplar el hecho de que entre tu persona y el monitor que tienes frente a ti o la cámara que tienes frente a ti, no existe como tal un espacio vacío, sino que está saturado de estas partículas comprendidas dentro de esta rejilla llamada latiz. Es hasta entonces cuando ya reformulas tus pensamientos y cuando ya alcanzas otros niveles de comprensión con respecto a la creación de la experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, si tú contemplas que existen estas partículas, que no es un espacio como tal vacío, y que tienes una relación estrecha con ellas a través de un vínculo llamado campo neuronal, que es precisamente el que permite la decodificación de la latiz y a su vez como resultado la interpretación de la realidad. Es decir, es como una fórmula: campo neuronal más latiz, relación entre los dos igual a objetos, colores y formas. ¿Me entiendes? Pero Mm. la energía que se maneja en la vida ordinaria es una energía muy en bruto, no hay tanta concentración de energía. Es por eso que, como te decía, nos identificamos con objetos, personas y circunstancias. Cuando ya tomas en cuenta estos elementos y profundizas en ellos, entonces concentras tu energía precisamente en la observación de este tipo de partículas y en cómo trabajan. Entonces, esto ya causa una modificación a nivel general que amplía tu espectro de decodificación. Es decir, Mm. si tu decodificación en porcentaje del 1 al 100 era de un 20, la puedes elevar al 30, 50 o hasta más. Estas cualidades ya las observaba Jacobo Greenberg precisamente en los chamanes. En Los Pachita y chamanes, ajá, mm, tenían o tienen más bien esta virtud, esta cualidad, en donde maravillosamente tienen esa capacidad de expansión consciente y de una relación más pura con la latiz, sin tanta distorsión. ¿A dónde voy con esto? Cuando distorsionamos a la latiz, la distorsionamos por los elementos informacionales que manejamos y nos brincamos un vínculo de relación más puro con ella. Es por eso que se reduce la concentración de la energía a la vibración de los objetos, a la vibración de la materia. ¿Me entiendes? Cuando mm, esta energía la transmutas en una energía sutil, entonces digamos que elevas esa energía hacia otros niveles como el de los chamanes, y tu relación con la latiz es más pura. No existe esa distorsión que te hace aterrizarla en objetos, sino aquí ya contemplas energías, entidades, seres y muchos otros elementos que son los que utilizan estas personas para sus curaciones, para controlar el tiempo. Por ejemplo, mm, menciona Jacobo su primer contacto con don Lucio, un chamán de Morelos, y este señor aquí en México se les conoce como tiemperos o graniceros, y son chamanes con un poder tan grande que pueden manipular el tiempo, pueden hacer que llueva en lugares donde no ha llovido, precisamente para fomentar el cultivo o la escasez en muchas áreas, o inclusive pueden desplazar tormentas para evitar que se dañen sus cultivos. Estos señores, rápidamente te comento,
su iniciación es muy peculiar y eso lo estudió Jacobo a profundidad. A estos señores normalmente se les avisa por medio de entidades que están fuera de nuestra dimensión. Les mandan una señal, pero curiosamente la señal es tremenda porque les cae un rayo. Entonces están en el campo, en donde sea, pueden ir hasta en un vehículo y si son elegidos, les cae el rayo. No se mueren, pero entran en un estado comatoso que puede durar hasta 1 o hasta 2 años de tiempo en estado de coma y durante ese tiempo reciben la instrucción a nivel astral por medio de estos seres que les indican cómo manipular el tiempo. Esto viene definido en Los Chamanes de México, en el volumen, me parece que 2, en el volumen 2 ahí lo pueden encontrar. Mm, Entonces, ya cuando regresan del estado comatoso, pues ya han sido preparados en esta situación del control del tiempo y aparte tienen el poder de la curación y todo precisamente porque ya desarrollaron esas facultades por medio de una instrucción precisa, como te digo, en estado de coma. Entonces, Jacobo tiene relación con este señor Don Lucio, lo lleva a los laboratorios y me comentan precisamente los colaboradores que, sobre todo esta Ruth Cerezo, que era quien estaba ahí preparando las cámaras de Faraday. Para quien no sabe, las cámaras de Faraday son pequeños espacios cerrados y aislados, no solo térmicamente, sino electromagnéticamente, para que no exista ninguna relación con la otra cámara de Faraday. Es decir, se hace un monitoreo de estas personas y se les mete a una de las cámaras y en la otra cámara se empiezan a analizar los estudios, principalmente electroencefalográficos, para detectar qué áreas empiezan a modificarse a nivel cerebral por medio de esta experiencia en donde el chamán pues pone en práctica sus dotes, sus dones, ¿me entiendes? Entonces mm, comenta Ruth Cerezo que cuando llegaba este señor ya se sentía desde antes la atmósfera diferente. Esto se debe a que se le llama hipercampo. Es una modificación que crea el mismo chamán en su entorno a nivel atmósfera y ya desde la distancia ya empezaba a modificarlos, fíjate, a alterarlos antes de que entrara al laboratorio. Dice mm. que se sentía una atmósfera de armonía muy bonita, de amor, y sobre todo Jacobo, que era exageradamente susceptible a estas energías, también modificaba su actitud, porque comentan todos que era muy gruñón, que era muy neurótico. Entonces, casualmente cuando se acercaba a este chamán, ya modificaba su carácter, andaba de buena, sonriente, y pues era Se suavizaba. más que evidente. Entonces, ya estando ahí el chamán, pues imagínate qué bonito, qué bonito efecto de repercusión a nivel vibratorio, porque de estar a un nivel, pues este señor los elevaba a nivel vibratorio y había una percepción distinta de la realidad, independientemente de las pruebas que arrojaban los estudios que eran súper interesantísimas. He visto Mm, las gráficas, los mapeos a nivel cerebral y sí, representan un colorido muy, muy espectacular cuando se activa precisamente esta función en el chamán. Se matiza todo el mapeo cerebral y eso lo tienen registrado, lo pueden cotejar en el libro de Lea Bella y Amira Valle que se llama Alicia en el País de la Conciencia. Ahí sí. vienen a detalle los resultados experimentales de como estos que te estoy mencionando. Entonces, digo, esta es una anécdota de las muchas que vivía Jacobo Greenberg y que por fortuna se le van a poder dar continuidad ahora en este nuevo espacio que se llama Ayeka Research Institute, sobre todo al potencial transferido que Mm, es en el que se quedó inconcluso, pero hay muchísimos elementos. Realmente creo que estamos en un punto, Mirena, en donde los resultados ya están, o sea, es más, yo creo que ya sobrepasamos esa línea en donde se tiene que demostrar lo que ya todo el mundo sabe.
¿A cuántas personas de repente no les atraviesa un pensamiento de un familiar y les suena el teléfono y es el Sí, mismo familiar que dice, hoy me acordé de ti, ay, pues estaba pensando en ti, pues ese es un potencial transferido más que evidente, solamente que hemos estado tan minimizados en ese aspecto y tan controlados, obviamente por otras conveniencias, en donde representamos un peligro si somos seres despiertos y sobre todo seres conscientes, pero pues todo está, las cartas están ya sobre la mesa, simplemente al menos yo me estoy encargando de darles difusión y de claro. profundizar en su estudio, pero son elementos que ya se tienen desde hace tiempo, simplemente los estamos exhibiendo. No sé tú qué te parezca. Pues bueno, yo es que he crecido un poco ya con todo ese tipo de conocimiento, entonces Sí, me resulta natural por un lado, por ujú, el otro también pues sigo aprendiendo, no lo tengo claro. 100%, ni tengo ningún poder eh, especial ni nada. Jacobo llegó a tener, supongo que a lo largo de toda su experiencia sí que llegó a ir ampliando, digamos, como su nivel de conciencia. Por No supuesto, sé si... Jacobo inicia de antemano con un potencial a nivel coeficiente intelectual tremendo. Esto lo exponen sus hermanos. Desde niño ya Jacobo realizaba sus propios experimentos, construía radios. Para probar que tuviera corriente eléctrica, les hacía bromas a sus hermanitos, los hacía caminar descalzos y les decía, ven, deténme tantito este alambre y a la hora de agarrarlo, ¡pah! El toquezote que los hacía brincar o les ponía baterías en la lengüita, y pues igual, muy bromista él, pero ya tenía esta cualidad a nivel intelectual. Entonces, siento que el parteaguas fue la situación que vivió con su mamá del cáncer, no se supo explicar muchos factores y de ahí profundizó en el estudio de todo lo que tiene que ver no solamente con el comportamiento humano, porque tenía una inclinación hacia la filosofía de manera natural, pero yo creo que todo esto que vivió lo orilla al estudio de la psicofisiología. Ya de ahí te digo que empieza a profundizar en este tipo de temas que ya tienen que ver más con cuestiones espirituales, pero exclusivamente en busca de respuestas. Él fue una persona que no se quedó de brazos cruzados, solamente contemplando el mito frente a él, sino que No, buscó y buscó y buscó y fue muy tenaz en sus investigaciones hasta obtener resultados. Entonces, aquí viene algo muy interesante que es cuando empieza a desarrollar su propia teoría con respecto a la práctica de la meditación. Tiene dos libros, uno que se llama Meditación y otro que se llama Meditación autoalusiva. En la meditación autoalusiva ya proyecta la influencia de la teoría sintérgica y ya te da pasos más específicos para lograr separar a la esencia de tu ser o a la entidad consciente, que es lo que realmente eres, del vehículo de relación con la tercera dimensión, que es el cuerpo físico, es lo que estamos viendo tú y yo en pantalla en este momento. no, Entonces, es muy bonito porque siempre que me dirijo al público, les comento que no le hablo a lo que ven mis ojos, le hablo a la entidad que está temporalmente comprendida dentro de lo que están viendo mis ojos. ¿Me explico? sí, Entonces, sí. Jacobo no solamente logra un nivel profundo de meditación, o sea, eso para empezar es algo que resulta difícil si apenas estás dando tus pasos en esto, ¿no? El control de la respiración, la separación de los pensamientos, el filtrado, el análisis de dónde vienen, de ahí un mapeo corporal para identificar las zonas que están ahí, etcétera, etcétera, para llevar este proceso a una unificación que a su vez te va a llevar a separarte del cuerpo físico y lograr ese Mm, estado, digamos, muy cercano al nirvana. ¿Qué le sucede mm, a Jacobo? No todo sale en los libros, pero sí lo puedes deducir. Jacobo logra llegar a una meditación exageradamente profunda en donde ya no lo lees en los libros, pero él logra desprenderse y al lograr desprenderse, Jacobo tiene acceso a lo que se llaman registros akáshicos, es decir, a información que está ahí comprendida
en la totalidad de la existencia, pero pocas personas saben llegar. Está mal dicho pocas personas porque no llegas como persona, llegas Sí, como pero entidad, entiendo lo que quieres decir, sí, sí, pero sí, no sé si me estoy explicando. Bueno, perfecto. entonces Jacobo tiene acceso a esto y cuando tú llegas a tener este acceso, cuando ya llegas a controlarte en este movimiento lejos del cuerpo físico, ya se disipa tiempo y espacio, Mirena. Ya te puedes trasladar o al futuro o a puntos específicos del pasado. Entonces, él, si analizas a profundidad su lectura en el libro del prototipo, ahí describe ya lo que le iba a suceder. Él ya avisa con sus palabras, a manera de narrativa, de cuento, lo que ya vio, ya vivió, porque se trasladó en tiempo y espacio. Él ya lo Sí, comentaba. Eso te digo, es manejado de una mal manera por medios porque publican documentales con un matiz amarillista, en donde no se toca este tipo de información, sino se crea polémica, polémica que te lleva a una buena mercadotecnia. Efectivamente es una fórmula eficaz, pero Jacobo Greenberg ya estaba consciente de lo que le iban a suceder. ¿Cómo es que lograba estar consciente? Porque ya tenía la capacidad de elegir a dónde ir en tiempo y espacio, con una precisión tremenda. De ahí resulta muy atractivo para los intereses de varias instituciones. A Jacobo lo visitaron de muchos lados, tenía unas ofertas muy interesantes, las cuales desechó por llevar su línea de estudio y por no corromperse o prostituir su trabajo, ¿me entiendes? De esta forma, porque mm, normalmente son fines bélicos, ¿me mm, entiendes? Son fines invasivos de primeras potencias, en donde se les ocurre, oye, pues si este ya logra hacer esto, pues nos sirve, ¿no? Para espía o demás cosas. Hay proyectos muy sonados como el proyecto Ultra y el proyecto Stargate, en donde ya detectaban a estas personas capaces de desarrollar una visión remota muy precisa y los tenían ahí espiando bases nucleares y gubernamentales de otros lados. Entonces era lo que se pretendía hacer con Jacobo porque ya tenía una percepción extrasensorial sumamente desarrollada a un nivel, te digo, tan potente que fue muy cuidadoso y lo manejó con pincitas, porque aún así, si en su tiempo estaba muy avanzado a su época, aún hoy en día, fíjate, todavía lo estamos traduciendo y decodificando porque no estamos tan listos para esa información. sí, yo sobre todo es que hay ciertos temas que en mi casa se han tratado con naturalidad, todo lo que se puede considerar paranormal, en mi casa se ha hablado de manera normal, pero Ok, siempre se me ha avisado que no hable de esto fuera, ok, precisamente porque aparte de cierta incomprensión o incluso puede causar un rechazo un tanto violento, ujú. eh, tam- eh, se Es me ir ha en contra ido. de la corriente. Para No, también por lo que decías tú. A mí a veces también me cuesta, de hecho con este podcast ahora me estoy atreviendo un poco más, pero sí que quiero ir con mucho cuidado con estos temas por lo que dices tú, por el tono sí, amarillista, por la manera en la que se tiende a hablar de estos claro, temas, cómo se distorsionan en prensa, sí, en cine o bueno, en los en los medios. medios de... Sí, a mí me gusta tratarlo lo más con los pies en la tierra lo máximo posible e intentar hablarlo de una manera porque son temas cuida, que hay que tratar con mucho cuidado también porque siempre el mal, por decirlo de algún modo, está ahí queriendo de Sí, sí, hay esas muchas capacidades. situaciones, ajá, que se prestan a malinterpretaciones y sobre todo cuando sacudes intereses, ajenos, es ahí cuando hay que tener cuidado. He hecho muchas transmisiones en donde comento la supuesta desaparición, no solo de Jacobo, sino de muchísimos científicos y casualmente han atinado con alguna fórmula, como por ejemplo contra el cáncer
o contra enfermedades terminales o avances científicos, motores de propulsión de hidrógeno o de agua, no sé, avances significativos importantísimos para la sociedad, para el mundo. Sin embargo, representan un peligro para los intereses de las grandes empresas. ¿Qué Claro. sucede con la farmacéutica? Por ejemplo, si tú lanzas un producto naturista que te resuelve el cáncer en un mes, todo el medicamento, estas inyecciones que en México cuestan 10,000 pesos, una inyección para medio eh, Mm, tolerar los efectos tratarlo, sí. del cáncer, pues entonces los llevas a la bancarrota. Sale Mm, más barato eliminarte de la faz de la tierra que ponerse a pelear contigo en discusiones legales, ¿me entiendes? Entonces sí, ahí donde uno sí se puede expresar libremente, pero con cuando unas consecuencias igual. sí, sí, sí. Las consecuencias vienen precisamente cuando pones en peligro esos intereses. Mientras no, habla lo que quieras. Eso lo he aprendido gracias a la plataforma de YouTube, porque también te censura mucho, no hay una libre expresión. Sin Mm, embargo, tienen sus modos, o sea, habla lo que quieras, nada más no me toques este tema. Cuidado porque los motores de búsqueda rastrean estas palabras y te viene el strike o la infracción. Y de ahí, pues no lo sabía. te puedes meter en líos, pero bueno, con respecto a la transmisión del conocimiento, podemos dar rienda suelta y yo creo que es en Sí. lo que nos T- estamos t- enfocando. También me da miedo a mí a veces porque se mezcla con otro tipo de... Todo en este mundo se mezcla de una manera que lo que en un lado, en un principio parecía de una cosa, se acaba convirtiendo en la otra, en Ok. el opuesto. Entonces, por eso también a mí me gusta a veces ser tan rigurosa en la manera de presentarlo, ir con mucho cuidado, porque enseguida, si no, se puede ir por otro camino. Relacionado con toda esta parte un poco más espiritual de Greenberg, hay un tema que a mí me obsesiona un poco y es el origen. Ok. Parece como muy típico, pero sí que hay unos, no sé en qué libro era, pero creo que él llegó a tener como ciertos recuerdos o algo de algo que parecía que, aunque explicado con diferente literatura, a mí me recordaba al Génesis o a historias que he escuchado yo en mi casa que están contadas como un cuento. A Creo manera que de él también, parábola. sí, creo que él también lo contaba como hablaba de Andrómeda, como que venía de Andrómeda. Entonces me interesaba también mucho esa parte, porque me recordaba la manera en la que lo contaba, es que no lo he llegado a leer entero, Ok. pero me recordaba un poco a la manera en la que en mi casa, a modo de cuento, se ha explicado el origen, el Génesis. Claro, te refieres al libro de los cristales de la galaxia, es Creo que sí. interesantísimo. Y fíjate, por eso te digo, estaba rebasado en muchos aspectos Jacobo, porque esta transmisión de conocimiento por medio de las parábolas se manejaba desde escuelas de misterios, que eran escuelas antiguas en las cuales hacían una selección minuciosa de a quién absorbían o las capacidades que representaba algún individuo muy peculiares que demostraran que podía ser capaz de integrar este pequeño, muy reducido grupo de estudiosos o de sacerdotes, ¿me entiendes? Entonces, hace mucho tiempo lanzaban la parábola manera de cuento y ya de ahí era de la voz popular. Sin embargo, había quienes lograban identificar elementos más allá de las palabras y era de quienes estaban al tanto para luego sustraerlos. Mm, Jacobo hace lo mismo, plantea escenarios, entre comillas, ficticios, que pues más bien son extractos de su mismo viaje dimensional, una vez mm, lograda esta percepción extraordinaria. Entonces, pues él visita no solo vidas pasadas, sino visita dimensiones, conoce otras entidades. Me resulta un tanto flexible hablar de esto y sin embargo sé que el punto de vista común muchas veces te dice, sí se le zafó el tornillo con todo y cosa, pero, pero te digo que se me hace tan familiar expresar estos temas porque
tengo contacto también con chamanes y sus experiencias son extraordinarias. En el caso Mm, de Jacobo, en los cristales de la galaxia, menciona estos rangos jerárquicos de esta pues, sociedad en la cual él se desarrolla. Es muy detallado con respecto a estas características de los personajes y aunque se maneja así como una creación fantástica e inteligente de su mente, no, o sea, los escenarios parecieran reales, parecieran existir realmente. Y te digo que yo me inclino más hacia esta parte en donde él logra ya hacer viajes dimensionales y los expresa de esta forma tan peculiar a través de la parábola. No es lo mismo mm, que yo te narre un cuento en una hora a que te diga, ¿qué crees, Mirena? Me fui a Andrómeda, platiqué con los gobernantes de allá y vengo con información nueva para tu planeta, para que avance tecnológicamente. Pues sí, lo sientes como balde de agua helada, ¿no? Entonces te digo, no estamos preparados y por eso de una manera muy inteligente Jacobo lo maneja así por medio de parábolas y es muy, muy explícito, te digo, en cuanto al detalle, inclusive al pensamiento de los personajes, las perspectivas de los personajes, no solamente los escenarios que son fantásticos, sino el perfil de cada uno de los elementos, en este caso, como te digo, los personajes. Tú como escritora sabes perfectamente que un personaje magistral es al que dotas de un perfil psicológico interesante, o sea, le das vida, le das acción y muchos otros mm, elementos. Sin embargo, en la literatura de Jacobo, más allá de que tuvieran cierto perfil psicológico, es como si estuvieras interactuando con ellos. Es decir, no mm, solamente el escenario lo imaginas, sino el trato con los personajes y el desarrollo de sus actividades también forman parte de tu percepción. Entonces eso es algo que rebasa una narrativa, digamos, ordinaria. Aunque seas muy buen escritor, yo creo que aquí Jacobo maneja las experiencias propias camuflajeadas de esta forma. Es por eso mm, que resulta tan atractivo. En lo personal me llaman más la atención los libros directamente con el fundamento científico. Esta literatura ya más a manera de novela también resulta atractiva, pero ahí es donde se activa tu percepción extrasensorial para sí. extraer los elementos importantes de esos Yo libros. también prefiero la parte más científica, lo que pasa justo en esto, aunque me sonaba, aunque tiene esa, esa estética o esa literatura que suena a Exacto. ciencia ficción como clásica, sí Ajá. que estaba reconociendo la misma historia que me contaban a mí y que está en Exacto. parte en el Génesis, bueno, en el Génesis de la Biblia, que Sí, es que a veces cuando lo intento conectar con, por ejemplo, con la teoría del orden implicado y orden explicado de David sí. Bohm, o cómo puede haber surgido todo, hay como algunas fases que es como que me cuesta, es que lo entiendo, pero hay como unas fases que se me escapan. Ajá. Por ejemplo, en la creación de dioses o en ciertas culturas, por ejemplo, en el mismo Génesis creo que habían dos dioses. Entonces a Ajá. veces se habla de, creo que también Jacobo lo mencionaba, como que una cosa es, él hablaba del padre, Ujú. entiendo que eso sería como lo que llamamos Dios, pero luego hay unos, cuando hubo como esa separación o esa explosión, o no sé muy bien cómo llamarlo, se Un supone que reseteo. Ujú. hubo una serie de seres o como quieras llamarlo, a mí como me lo han explicado como forma Ujú. de cuento, no sé si serían seres, como que se avanzaron y él Ok. parecía que estaba hablando de eso, de esa parte en la que esos seres toman la avanzadilla para los que van más atrasados. Es Ok. como que son enviados a la Tierra como a acomodarla para cuando vengan los que están más atrasados puedan tener como esa experiencia. Porque al final supuestamente estamos aquí como para experimentar y cuando experimentemos todos es como que tomamos conciencia. Eso es lo que Ok. yo entiendo que es un poco como el sentido con todo lo que a mí me han enseñado en mi casa y lo que he leído yo, eso es un poco, y al final lo Ok. de la experiencia y la conciencia de Greenberg creo que va un Ok, poco por ahí. vas asociando ideas, vas atando cabos. Sí, Bueno,
te voy a compartir algo muy interesante. Hay una teoría que implica una cosmovisión, una enseñanza de las escuelas de misterios que se llama el cuarto camino. En el cuarto camino te llevan al conocimiento de ti mismo y sobre todo te enseñan cómo separar la entidad consciente que realmente eres del cuerpo físico. Y de ahí manejarte desde un punto de vista que Jacobo le llama el observador, es decir, separado del cuerpo físico como entidad consciente, observando todos tus actos o los actos del biocomputador del cuerpo físico. Mm, Cuando tú logras esta separación, cuando estás consciente, cuando llegas a una verdadera convicción de que eres entidad y no eres organismo, entonces cambia todo tu entorno y tu percepción de lo que contemplas como realidad. De ahí te nutres de otro tipo de información. La clasifican en información tipo A, B y C. Te explico. La información tipo A es la que comprende la vida ordinaria, lo que llega de primera mano en el exterior de las personas, lo que vemos en el común denominador. Esa información es basura, ¿ok? La información tipo B es la que ya tiene cierto matiz de conciencia, como por ejemplo una charla filosófica, una charla científica. Ya te estás nutriendo, digamos, a nivel intelectual y ya estás sensibilizándote un poco más, estás estimulando tu razonamiento, estás llevando tu conciencia a otro nivel, la estás activando. Y la influencia tipo C, que es la más importante, es la que ya va impregnada casi en su totalidad de un estado consciente. No consciente en el cual estés al tanto de todo lo que sucede. Me refiero a conciencia escrita con SC, en la cual ya rebasas la percepción natural y ordinaria de tus sentidos, ya llegas a una percepción extrasensorial, en donde, por ejemplo, yo en este momento te veo, puedo interpretar tu lenguaje corporal, sé que los movimientos de tus ojos me revelan ciertas cosas, etcétera, etcétera, pero eso es exclusivamente información intelectual. A nivel mm, extrasensorial, en este momento, por ejemplo, aún de manera virtual, puedo percibir tu aura y te puedo decir que normalmente las auras son radiantes, no son muy expandidas, pero sí tienen un grosor significativo. Entonces, tu aura se ve en tonos blancos con ligeros amarillos. No se ve muy radiante, esto quiere decir que a lo mejor tuviste baja pila por alguna situación, pero está queriendo ondular, pero está delgadita, debería de estar un poquito más gruesa. Esto es la información tipo C, la que conecta ya aspectos energéticos, Mirena, ¿me entiendes? Entonces, Jacobo ya lograba expresarse desde un ángulo consciente, es decir, ya las palabras y los pensamientos que salían de él ya emanaban desde un ángulo totalmente consciente, en donde su percepción extrasensorial ya tenía acceso a muchos escenarios y a muchísimos elementos que la gente común y corriente pues no lograba tener. mm, Entonces, su literatura presenta una ambivalencia. Tú puedes leer cualquier libro que quieras de Jacobo en una sentada y te va a parecer extraordinario, pero cuando lo lees en un estado de conciencia alterada o expandida, digámoslo así, ahí es cuando realmente te nutres de los elementos que quiso dejar para transmitir Jacobo Grimberg. Jacobo Grimberg se enfoca y su legado radica en no solamente compartir el conocimiento, sino propagar la expansión consciente. Ese es el mm, objetivo primordial de Jacobo y pues es en lo que estamos. Pero volviendo al punto, lo que comentas en cuanto a la cosmovisión que se maneja en las Sagradas Escrituras, hay una reinterpretación. Existen dos sentidos de interpretación. El literalista, en el cual tú te la crees que sí está el diablo con los cuernitos y la cola moviendo,
y el sentido de interpretación precisamente que rebasa las palabras. Es un estado subjetivo que habla exclusivamente de un desarrollo interno, de una introspección. Cielo e infierno se manejan dentro de ti. Un estado de infierno es un estado de conflicto personal, un mm, estado caótico en donde no encuentras la salida. El reino de los cielos es precisamente cuando logras apaciguar esas aguas de pensamientos confusos y logras llevar tu pensamiento a un nivel elevado y alcanzar esa expansión de la conciencia. Ese desarrollo consciente representa el reino de los cielos. Entonces es ahí donde se deben de reinterpretar las parábolas y puedo recomendarte un libro muy, muy bonito que habla precisamente de esto, se llama el nuevo hombre y el escritor se llama Maurice Nicole. Él tiene precisamente varios volúmenes de estudio de esta tendencia o corriente filosófica llamada el cuarto camino. Él hace 4 o 6 volúmenes que se llaman precisamente, tiene un nombre largo, se llaman Comentarios psicológicos acerca de las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky y tratan precisamente de un desarrollo psicológico muy intelectual, explicando con manzanitas el cuarto camino. Pero este que te digo del nuevo hombre traduce directamente la parábola y te dice, esto de la torre de Babel significa esta otra cosa, o sea, no es la mm. torre, es una situación psicológica en tu estructura que se encuentra así y así y así, y así extrae varios fragmentos y te traduce la parábola, pero sí Lo buscaré. se refiere exclusivamente a una situación interior, a un desarrollo interno a nivel Mm. de ciencia y estructura psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado de separar esa línea literalista porque en sentido literal, pues es solamente fantasía, ¿me entiendes? Son creaciones fantásticas. Y ya desde el otro nivel de percepción es donde ya asimilas las influencias tipo C, que te digo que es información inyectada de Mm. conciencia, pero está muy bien porque estás muy bien porque esa asociación de ideas que tienes con los elementos que cuentas, perdón, ya te llevan a esa cosquillita de conocer un poco más, como que ya no te quedas tan de acuerdo con algo y como dices, aquí me falta una pieza, es una sed de conocimiento, ¿me entiendes? Y va más allá de lo intelectual, miren, aquí ya Mm. son foquitos rojos de tu esencia que te dicen, no, vente por acá, acá está lo bueno y ya lo estás obteniendo. Es que de hecho tengo la sensación de que toda la literatura que se ha generado pues a lo largo de los siglos, tanto científica como más religiosa o más espiritual, mitológica, eh, no es tanto de la imaginación, sino que viene Por eso me gusta ir atando cabos o ir como descifrando todos estos elementos, porque tengo la sensación de que pues igual que Jacobo, Ujú. toda esta gente que quizá tenía un conocimiento más allá, que no era simplemente imaginación, no es algo inventado. No creo que se pueda inventar algo de la nada. No creo en ese poder de la imaginación humana. Ujú. Tengo la sensación de que estaban explicando cosas que son difíciles de explicar. Entonces se han contado como un cuento. En el caso de la ciencia parece que son un lenguaje que parece más preciso, pero no deja de ser también lenguaje. Sí, por supuesto. Fíjate que ya esto sucedía desde hace mucho tiempo. Fue gente precisamente que se preocupaba por transmitir este conocimiento y fueron correteados y asesinados. Empezamos por los coptos, ya después fueron los esenios, todavía los jesuitas. Apenas hubo un caso en México de unos jesuitas asesinados. Entonces, estas personas lo manifiestan de una forma muy común y se oye muy bonito y dice así, es que son escritos que el mismo Dios te dicta y soy solamente un vehículo de esto, ¿me entiendes? Yo solamente Mm. escribo lo que mi corazón dicta a través de Dios.
No está tan del todo erróneo esta interpretación, y te lo comento porque leí a profundidad a Santo Tomás de Aquino, se me hizo Ujú. una obra espectacular, la Suma Teológica, que es un librotote casi de mil y tantas páginas, pero tuve la fortuna de que cuando empecé en esta lectura, tenía yo un grado de sensibilidad importante por diferentes sucesos. He tenido experiencias con la muerte. Entonces tuve un accidente y pues clínicamente fallecí. Afortunadamente regresé, pero veía un montón de cosas, dije, ya quedé chiflado. Y no, sino que tienes ya, como que se abre una puerta a la percepción, entonces captas cosas que la gente común y corriente no capta. Esto es un factor común en personas Ujú. con experiencias similares, ya sabes. Entonces me pongo a leer a Santo Tomás y encuentro una literatura hermosa, encuentro como música para mi espíritu en cada una de sus palabras. Termino el libro y quiero más, ¿no? Digo, esto es ejemplar, es mi ídolo, Santo Tomás. Busco y busco y ya no encuentro más que fragmentos de artículos que decían, después de haber escrito Suma Teológica, Santo Tomás tuvo una experiencia a los 6 o no sé cuántos meses, pero fue poco tiempo, en donde logró tener contacto con Dios. Y a partir de ese contacto con Dios, este librazo de Suma Teológica se le hizo nada, así que no le llegaba, pero ni tantito, a esa experiencia mística que vivió, y dejó de escribir, y ya de ahí al poco tiempo falleció. Entonces, esta experiencia mística de contacto con Dios es un contacto con la latiz pura, es una relación, es un vínculo directo, y esto sucede cuando te separas totalmente del organismo, del biocomputador, del cuerpo físico. Es algo tan hermoso, Mirena, que jamás voy a alcanzar a reunir las palabras para explicar tan colosal experiencia y sobre todo tanta belleza concentrada en ella. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Eso a lo que te refieres, en donde hay cosas que te cuadran y dices, es que esto como que yo ya lo intuía, o sea, no es que lo haya leído, sino que ya está en mí esta información. Es porque a nivel conciencia, como estás aquí en todos lados, es decir, local y no local, Ujú. entonces tienes ese acceso a los registros akáshicos, que es la información ya que ha sido ahí, pues no almacenada, sino que sigue estando presente porque ya no hay espacio-tiempo. Lo que sucede es que no sabemos focalizar nuestra atención para colocar en puntos precisos la conciencia y escarbarle de ahí. Se puede lograr, lo logró Jacobo, lo logró Madame Blavatsky, lo lograron los grandes maestros. Simplemente, ¿Blavatsky lo logró? sí, por supuesto, ella recibió información a nivel astral en un estado de percepción extrasensorial y de ahí escribió los 6 volúmenes de la doctrina secreta, más aparte el libro tan bonito que se llama Isis sin velo y La voz del silencio, que son una maravilla, pero sobre todo la doctrina secreta, seis librotes le fueron canalizados a nivel astral. ¿Me entiendes? O sea, ella comenta, dice, es que yo de esto no sabía nada, ni por enterada. Fue el contacto con esta entidad, la transmisora del conocimiento, que me permitió escribir estos 6 volúmenes. Y de esta forma a muchos les han sucedido. Hay un ejemplo muy interesante de un ingeniero que muy dedicado a sus proyectos. Entonces, él quería sacar en un programa que se llama AutoCAD de computadora, yo Ujú. creo que sí has oído de él, Sí, antes sí. era muy sonado, no sé si todavía se sigue utilizando, pero bueno, trazas ahí, metes parámetros como coordenadas y demás, y él quería obtener gráficamente como resultado el Sri Yantra, que son es un icono de la cultura hindú, que son varios triángulos superpuestos, y cuando tú observas esa imagen parece un mandala. Dicen que cuando logras profundizar en esta imagen, logras profundizar en los secretos del universo, así lo manejan ellos. Entonces él quería hacer estos trazos y no le salían, y él junto con su esposa, para desarrollar estos estados de conciencia elevados, tomaron la decisión
de llevar a cabo un celibato que ya cumplía más de 15 años, fíjate. Entonces lograron niveles interesantes. Y comenta este señor que no le salían los trazos en el programa y que antes de irse a dormir, así como que hizo una plegaria hacia el universo y pidió que le fueran dados estas coordenadas, porque pues él quería compartir eso con la humanidad y que si alguien se lo merecía y se había sacrificado realmente, pues había sido él por sus votos de celibato con la esposa, ¿no? Total que se va a dormir y comenta que en sueños se le presenta un monje con un lienzo en blanco y con un pincel, lo pone en el caballete y le da a entender así como que pues apúntale o memorízale y empieza a trazar números y coordenadas. En cuanto despierta se va al ordenador, ingresa los datos y le sale a la perfección el trazado del Sri Yantra. Lo publica en internet, lo contacta el gobierno de la India, lo llama, le invita a todo y ahora lo imprimen gratuitamente para toda India, fíjate. Mm, Entonces es una realidad el hecho de que existe esta conexión con no solo dimensiones, sino con entidades también igual y tu entidad consciente ya ocupó otros repositorios espaciotemporales y de ahí traes esta memoria constante, estos elementos que ahora te brincan en este presente continuo y dices, ay, es que esto yo ya como que, pues ya lo traía de algún lado, no sé de dónde, pero me cuadra, ¿me entiendes? mm. Lo más interesante de esto, Mirena, es que podemos llevar a la extensión esta conversación porque es infinito la temática, no tiene límites. Sin Mm, embargo, voy a compartir contigo una frase muy linda de Krishnamurti sí, que dice, al fin y al cabo, por muy maravilloso que parezca toda esta estructura, son creaciones y creaciones a través o del hombre exclusivas de esta dimensión. Y ahí quedan. Lo más maravilloso a lo que no alcanzamos a llegar ya no se comprende en esta situación, en esta dimensión, sino ya son situaciones adimensionales, ¿me entiendes? sí, justo por ahí quería ya tirar. Ok, Antes de ir por ahí, porque, bueno, sí que es verdad que yo tengo entendido que no puedes llegar en esta dimensión o en este mundo o en esta realidad, como quieras llamarlo, no se puede llegar al máximo, como que no aguanta. Eh, entonces, hay una duda hay una aclaración que quería hacer, es respecto a la idea que se tiene comúnmente de reencarnación, que ok. esto sirve un poco por otro lado, pero a No, veces no, dale. entendemos un poco a la hora de imaginarnos, de intentar entender todos estos conceptos de lo que es lo invisible, Ok. a veces nos hemos imaginado como un alma como que se mete en un cuerpo físico, que es un poco la idea que se tiene de reencarnación, pero Ujú, cuando esto se intenta explicar, pues desde la teoría sintérgica o desde el orden implicado, explicado, no me queda muy claro ok. cómo se entiende. Yo la reencarnación no la entiendo como tal. Ajá. ¿Cuál es tu interpretación personal de la reencarnación? No lo que hayas leído, lo que para ti. No creo que haya encarnación en sí. Ujú, No sé muy bien, me lo imagino más como algo que se va desplegando, no sé muy bien cómo surge la materia, pero no lo imagino como un ente transparente, como salen en los dibujos animados, que Como, se mete en algo físico. como Gasparín. No, así. Exacto, Ok, porque a veces tenemos esa idea y a veces también cuando se hablan en temas más en conversaciones más espirituales, a veces queda un poco confuso todo el tema de la reencarnación, las vidas pasadas ok. o todas estas cosas. Parece que sean como cosas separadas Ajá. Se han manejado así. y no sé tú cómo. Claro, yo me lo imagino algo más como en diferentes estadios. Ok, ok, comprendo. Antes quiero hacer un paréntesis y te quiero preguntar cómo es tu estado anímico ahora, porque ya ha aumentado un poco de grosor tu aura. ¿Te Bueno, me sientes bien? alegro. Por cierto, veo que tú tienes mm,
ciertas habilidades también, si me estás viendo, Laura. Sí, 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 por eso te está unas interesa. semanas un poco baja. Ok, pero Unos días un en poco este baja. preciso momento estás de buen humor. Bueno, hablar de estas cosas siempre me pone de buen humor. Ok, pues mira que te caen bien porque está aumentando un poquito Ah, qué bien. el grosor de tu aura. Ese es muy buen indicio y quiere decir que estás activando un nivel de comprensión interesante. Para lo que preguntas, tengo dos respuestas y te voy a dar la oportunidad de elegir la uno o la dos. Vale. Te voy a decir por qué, no es presunción ni nada. La respuesta número uno comprende la información que está ahí al alcance de todos y te puede dejar satisfecha. Y la respuesta número dos lleva tu pensamiento hacia un nivel que le llamo metapensamiento y voy a causarte un caos porque te voy a dejar pensando las 24 horas acerca de esta teoría que reformula y replantea precisamente todos estos elementos. Así es que, ¿qué prefieres, calma o sacudida? Bueno, vamos a la sacudida. La sacudida, ok, bien, bienvenido a nivel 3. Eres de las mías. Fíjate bien, normalmente se maneja este tipo de situación como si efectivamente nuestro fantasmita ocupara de nuevo otro cuerpo físico. Hay un libro que se llama Experiencias de vidas pasadas en niños y Mm, resulta súper interesante porque comentan a detalle experiencias niños que de repente empiezan a reconocer lugares y dicen, oye, pues es que yo vivía aquí y mi mamá se llamaba así y mi papá así y mi tío así. Entonces llevan al niño y resulta que efectivamente existieron estas personas, pero más de 100 años algunas veces. Entonces, hasta ahí va cuadrando, ¿me entiendes? mm, Ahora, te voy a compartir una experiencia personal. De niño tuve un sueño recurrente hasta, me parece que los 5 o 6 años, y todas las noches soñaba lo mismo. Soñaba que me correteaban, yo era un adolescente, era de noche, llovía mucho, y me metí abajo de un puente peatonal, y ahí sentía que me disparaban. Sentía las heridas de bala, sentía muy caliente, llevaba mis manos al abdomen, me las veía llenas de sangre, y en ese momento sentía que ya se acababa mi vida, decía, ya me voy a morir, no hay cómo libre esto. Y me empezaba a desvanecer, justo cuando me desmayaba, despertaba. Y así recurrente, recurrente, recurrente el sueño, hasta que una vez logró tener continuidad. Después de desvanecerme, despierto, pero ya desperté en una habitación pequeña, pintada con color azul pastel. Me acuerdo, habitación pequeña porque no era de más de 2 por 3 metros, muy sencilla, había una cama, al lado mío veía que estaba cubierta con una colcha tejida de esas que hacen las abuelitas de mm, cuadritos, así de colores, sí. ya sabrás. Frente a mí un mueble viejo, un closet con una puerta abierta, se alcanzaba a ver ropa colgada de los ganchos y no había más en la habitación. Ya de ahí entraba una chica joven, simpática, me parecía simpática porque me veía con una ternura y una sonrisa tan amorosa, no comprendía lo que me hablaba, no entendía su lenguaje en el momento, pero sí sentía su amor hacia mí. Entonces me sonreía, se da media vuelta, cierra la puerta de este closet y la puerta tiene un espejo y veo mi reflejo y resulta que soy un bebé como de 8 o 9 meses. ¿Me entiendes? Entonces ahí viene el shock porque dije, no me mataron afortunadamente, o sea, fue una realidad, pero la continuación es esto, o sea, estoy de nueva cuenta empezando la vida en un cuerpo de bebé, esto es híjole, alentador y a la vez estremecedor, porque ¿qué haces consciente en un cuerpo de bebé? Ya de ahí entraba un joven, la abraza a esta chica por la espalda, le da un beso y los dos se me quedan viendo y pues son mis padres actualmente, ¿me entiendes? Entonces ahí logré trascender esta parte, esta fase y en ese tiempo creía en este estado de reencarnación. Ahora aquí viene interesante. Para muchas personas, a través de la literatura,
les queda en evidencia una situación cíclica en la cual repites y repites como un bucle la vida para trascender espiritualmente, para trascender intelectual y a nivel conciencia, para formar parte de una evolución consciente, Mm. como los grandes maestros que dicen que ya toman la decisión de encarnar en el momento que ellos quieran porque ya logran tener ese control. Para mí se me hace totalmente falso y te voy a decir por qué. Para mí, al menos, esta dimensión representa en ese aspecto esclavitud, representa una cárcel. ¿Por qué? Porque las características de la entidad consciente a nivel no local no tienen por qué ser reducidas a una estancia biológica orgánica. ¿Me entiendes? En pocas palabras, tu estado de conciencia dentro de tu cuerpo físico no le queda otra más que o mantenerse al margen o adaptarse y esperar a que cumpla su ciclo el cuerpo físico o interrumpirlo como hacen los monjes tibetanos. En estado de meditación profunda logran desprenderse y ellos deciden a veces no regresar. Cuando ya van a apoyarlos para despertarlos, pues ya los encuentran momificados. Esto quiere decir que ya no hay funciones vitales por una decisión propia, ¿me entiendes? Entonces, en tus manos siempre está el tomar la decisión que tú quieras. Y aquí vamos más allá de atentar contra la vida o esto es un suicidio. Esas ya son tonterías para mí que se quedan en la tercera dimensión. Aquí es una decisión consciente el separarte o inclusive el regresar. Cuando eres inconsciente, cuando no contemplas esta información, cuando no estás lista para ese momento en el cual tu cuerpo físico ya llega a sus últimos días, a sus últimos segundos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Un estado de shock crea un ambiente de sumo estrés que te engancha de inmediato y no te permite liberarte a nivel conciencia, sino que ahí de inmediato ocupas otro repositorio, en este caso otro repositorio orgánico, y vuelves a repetir. Puede ser un bucle sin fin, un bucle interminable. Mm. Pero cuando ya te ha sucedido alguna experiencia y en vez de tenerle pánico al accidente que va a causar tu muerte, cuando ya estás consciente de que hay otra situación maravillosa del otro lado, abrazas la experiencia y hasta dices, ay, por fin, ya te habías tardado. ¿Me explico? Suena chiflado, suena volado, pero es una situación que al menos yo ya viví. Entonces digo, por algo estoy aquí y por algo no trascendí. Esto quiere decir que o lo quiero manejar de manera intelectual como una misión, y para mí la misión perfecta es la transmisión del conocimiento, ¿me entiendes? No me quedo con nada, lo dejo todo, porque a fin de cuentas, dime qué te vas a llevar. Mm. No te vas a llevar, creo que a lo mucho la experiencia trascendental que va a marcar el registro akáshico, pero de ahí en fuera el Ferrari y el Lamborghini se van a quedar aquí. Se van a quedar. Sorpresa. Entonces, aquí viene la tercera parte de esta teoría que precisamente acabo de promover en la conferencia que di con Lea Bellatier. A esta teoría yo le llamo la teoría de la colmena o de Hive Theory, y consiste en que, y de esto tienes que tener conocimiento, hace miles o millones de años ya se avanzó a nivel tecnológico de una manera espectacular, porque la historia de la civilización humana no tiene cientos ni miles de años, tiene millones o más. Entonces, ¿qué sucede? Que detectan anomalías en la especie, o al menos en esta, ¿me entiendes? Estas anomalías son más que evidentes. Ahí tienes el ejemplo de que somos la única especie sobre la Tierra que no solamente se mata a sí misma, sino que disfruta en hacerlo. Eso es algo increíble y eso es algo que hasta vergüenza me da platicarlo, pero es evidente, ¿me entiendes? Este es un defecto ¿Crees tremendo. que, ¿crees que hay disfrute en eso? Está toda la Deep Web saturada de páginas en donde se torturan a las personas y No, no, hay gente que paga por este espectáculo, ¿me entiendes? existe, pero no sé si eso es.
disfrute o sino una cárcel que vive esa gente, que están como en un Es, nivel. es una Mm. anomalía, definitivamente. Esto puede ser a nivel genético y causa estragos a nivel estructura psicológica, ¿me O sea, entiendes? yo lo veo más como una distorsión. Sí, Cuando, por sí, sí, ejemplo, cuando claro. hablabas antes de lo de A, B y C, que decías que lo A era información basura, Sí, exactamente. y yo lo pondría un poco ahí, cuando esas cosas es distorsión absoluta, es desconexión totalmente Sí, del orden implicado de la latiz. sí, esto que comentas normalmente se expresa como tiene una calificación muy peculiar, un calificativo muy peculiar que dice proyectamos nuestra historia personal. Y esto quiere decir que tienes unas bases interesantes a nivel moral, tienes unos fundamentos lindos que hacen de ti Mm. una buena persona, que te hacen discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo que representa un atentado contra la misma vida de lo que no. Alcanzamos a identificarlo. Sin embargo, es una anomalía porque hay estudios científicos en donde mapean el cerebro de estas personas y efectivamente hay una producción de neurotransmisores que son el resultado de una satisfacción plena y personal, haciendo barbaridades, ¿me entiendes? Entonces, ante nuestros ojos, los tuyos y los míos, esto es una aberración total. Sin embargo, como te digo, como es una deficiencia de la especie y se está dando a grandes escalas, esto fue detectado, y en esto consiste la teoría, fue detectado ya desde hace muchísimo tiempo y se nos puso en una cuarentena a nivel conciencia. Escucha lo que te digo, esta cuarentena a nivel conciencia es una decisión tomada por una superinteligencia a la cual Jacobo Greenberg le llama latiz. Yo le llamo colmena porque toma decisiones importantes como el ponernos en cuarentena, ya que representamos un peligro no solo para el planeta, sino para el universo. Dentro de esta cuarentena impuesta por esta superinteligencia, se nos dota, entre comillas, de todo el poder que queramos dentro de esta cárcel consciente. Y es por eso que tenemos la idea de que efectivamente tenemos un potencial tremendo, lo desarrollamos y hay telepatía y hay esto y lo otro y bla, 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 pero seguimos estando presos a nivel consciente. Es decir, todo esto corresponde a una gran simulación. Y como es, a fin de cuentas, un espacio cerrado que no pareciera tal, hay repetición y repetición, no hay salida. Y ahí es donde tiene un fundamento, por ejemplo, la reencarnación. Pero es a nivel consciente, ¿me explico? Bueno, Inclusive la salida tengo entendido que sería tomar conciencia todos a la vez. Es la única salida. hay una red de conciencia colectiva, si a eso te refieres. Pero vuelvo a lo mismo, imagínate una pequeña caja en donde estamos todos y a su vez esa caja está conectada por una red, digámoslo, neuronal. Es por eso que yo en este momento tengo la capacidad de ver tu aura y estás Mm. a kilómetros de distancia, pero esto es gracias a ese entrelazamiento cuántico definido ya con otros parámetros más procesables, digámoslo así. Mm. Pero estamos hablando, Mirena, exclusivamente de un espacio creado como una simulación sumamente inteligente, porque dentro de este espacio ve todo lo que podemos hacer. Es decir, te encierro, pero te doy la varita mágica para que dentro de tu encierro hagas lo que tú quieras, inclusive crear una realidad en la cual no te sientas preso. Te doto de esa capacidad para que estés a gusto, porque afuera representas un peligro tremendo. Pero mira, te pongo esta realidad en donde haces lo que tú quieres, vas a donde tú quieras, creas y todo lo que te imagines es posible en esto que yo te otorgo como un regalo especial, pero te estoy aislando porque eres un peligro singular. ¿Me Mm. explico?
Mm. Hasta ahí quiero llevar tu pensamiento para que lo reflexiones, porque sí surgen muchas ideas contradictorias por la información que ya cargamos. Normalmente el procesamiento cerebral va a someter a juicio la información que llega de primera instancia. Entonces, aquí para lograr un nivel de comprensión interesante, necesitamos tener elementos interesantes para este procesamiento. Con los elementos que contamos actualmente podemos alcanzar cierto nivel de comprensión, pero podemos quedarnos a la mitad, ¿me entiendes? Entonces, aquí la invitación es a revolucionar tus propias ideas, a mover tu criterio a un ángulo a donde nunca lo has movido y a nutrirte, a que te surja la duda. A ver, este loco de Iván, ¿de dónde saca esto? ¿No? Que sí está chiflado, pero a ver, No, hay si varios puntos que quería, que de hecho me vuelven a conectar con el Génesis y con la historia ok. Hay algunas... creo que has dicho que no creías mucho en lo de que hay como que todo ya está escrito, porque aquí pasan dos cosas. Yo siempre se me ha educado que todo Ajá, ya un poco está como escrito, como que sí que hay un acuerdo antes de venir, digamos, como a este mundo, que ok, era, por eso me resonaba esa historia de Jacobo con lo de Andrómeda, porque era como que hablaba con su padre de todo lo que iba ajá, a vivir en X vidas, ok, todo lo que iba a aprender y luego al mismo tiempo cuando se habla de estas cosas se habla de posibilidades infinitas, como de que de ok, repente somos Dios y podemos hacer lo que queramos en este mundo. ok, Entonces, estas ideas son contradictorias. ok. Fíjate bien, pon mucha atención a lo que te voy a comentar. Punto número uno, esta frase que dices, ya todo está escrito, la vamos a llevar al metapensamiento. Imagínate que tu conciencia ahorita está depositada aquí en este cuerpo de Mirena, al que le pusiste la etiqueta de Mirena, ¿ok? Pero a nivel conciencia no localizada, como te decía, puedes estar en este momento aquí y en todos lados. Mm. En todos lados, ¿sabes cuál es el ábaco? Ese que se enseña de bolitas para los niños, el ábaco. Sí. Imagínate un ábaco y cada una de las bolitas es un punto, una coordenada espacio-temporal, presente o pasado, en la cual tú estás en este momento vibrando, pero tienes tu atención enfocada a esta, a donde se encuentra Mirena en este momento frente a mí. Hasta ahí Mm. estamos de acuerdo, ¿ok? Sí. Ahora, si tú tienes esta capacidad a nivel conciencia no local de moverte hacia esa otra coordenada, entonces imagínate que puedes tener el control de en este momento moverte a nivel consciente al futuro y desde el futuro observar este escenario en donde estás viviendo esa experiencia como realidad presente y te la traes a esta en donde estamos tú y yo. Entonces ya sabes lo que vas a vivir porque ya lo viste, pero simplemente moviste tu conciencia, la focalizaste en una coordenada geográfica espacio-temporal. Entonces, no es que esté escrito, sino que tienes la capacidad de moverte a cualquier punto y visualizar las experiencias y entonces sí puedes decir, ah, bueno, como ya sé lo que va a suceder, pues entonces pudiera decirse que sí, ya todo está escrito, pero realmente son saltos cuánticos, Mirena, ¿me explico? Es la capacidad excepcional de entre muchas más que presenta la conciencia a nivel no local. Entonces hay viajes temporales, a mí me han sucedido, no a este grado que lo estamos comentando, porque no he puesto atención ni lo he practicado, pero sí tuve una experiencia en donde una vez a través de un sueño me vi en un espacio cerrado, olía a vapor, a cloro, era una alberca y el sueño no duró más de 15 segundos. Dije, qué loco, ¿y esto qué es? No, ni idea. A los 8 meses me inscribo en un gimnasio y voy a hacer ejercicio y resulta que está cerrada la puerta de donde están las pesas y me dice el chavito que estaba ahí barriendo, dice, no, entra por acá a la vuelta por el estacionamiento, hay otra entrada. Le digo, ah, ok. Me doy la vuelta, abro la puerta y resulta que ahí estaba la alberca que yo jamás la había visto y era exactamente el lugar
a donde había estado en sueño en ese momento. Exactamente el vapor, la sensación del cloro picándome la nariz, Mm, las 4 personas ahí con el agua hasta la mitad, todo era exacto, o sea, estuve en ese lugar, ¿me entiendes? Entonces, sí. te puedes desplazar a nivel conciencia, ya sea en sueño, viaje astral o a nivel práctica de meditación, como lo logró Jacobo Grimmer. Entonces, es muy interesante, me resulta muy interesante cómo proyecta uno las raíces y la influencia o el lugar de donde venimos. Estamos muy condicionados por cultura, familia y sociedad. Entonces, te hago la más respetuosa y cordial invitación a que te replantees la información que te ha sido transmitida por cultura, familia y sociedad y para que identifiques qué elementos realmente te sirven y cuáles no te sirven en el aspecto de las creencias religiosas o dogmáticas, soy muy respetuoso de todas las tendencias, las cuales prefieras. Sin embargo, siempre hay condicionantes, siempre hay limitantes, hay factores que no nos ayudan, como por ejemplo, ¿de qué te sirve que te injerten un sentimiento de culpa? ¿Me entiendes? Si Sí, es sí, no, una emoción sí. negativa que va en contra de tu naturaleza, no tienes por qué cargar remordimientos o arrepentimientos o cosas así. Cuando tu vibración logra llegar al punto de la expansión consciente, con o sin religiones, tu Mm. entidad consciente es libre absolutamente de cualquier condicionamiento dogmático que No, puedas estar. yo soy muy escéptica con con todas las creencias, todo lo que he crecido. Lo que pasa, Perfecto. inevitablemente hay un marco. Ok. Un marco sobre todo porque una cosa es la cultura que yo he tenido fuera de mi casa y luego lo que he Exacto. tenido dentro de mi casa Ok. que es lo que me ha hecho sobrevivir realmente. ¿Qué es lo Porque, que te nutre porque lejos si de me lo hubiese dogmático? quedado con lo que hay fuera de mi casa, Ajá. Sí, sí, es como para tremendo. pegarse un tiro. Pero esto lo conectaba también un poco con lo que decíamos que queríamos dejar para el final, lo de la desaparición de Ok, Jacobo. ok. Él de algún modo, de todas maneras, no sé si me he explicado, yo lo que quería decir es que sí que de algún modo todo está escrito, en el sentido de que en un curso de milagros lo dicen como que ya todo ha sucedido, como que lo estamos reviviendo, estamos como revisando una película. Ajá. Entonces Imagínate. ahí sí que tienes la posibilidad, como decías tú, de acceder a diferentes momentos espaciotemporales. En el tema del tiempo no vamos a entrar porque eso ya son Ok, 8 capítulos solo, pero ok. bueno, iba un poco por ahí. Entonces sí que creo porque hay veces que todos estos temas se llevan un poco se llevan por un camino un poco endiablado, que es el creer que puedes hacer aquí magia, pero magia en un mal sentido. Ok. No para conseguir eh, cosas un poco más superiores, no para llegar a ese conocimiento del que hemos hablado, sino para conseguir cosas en este mundo Oh, o ya. para enaltecer al ego. Sí, sí, sí. Hay gente que utiliza esos poderes que tenía, por ejemplo, Pachita lo utilizaba para curar, pero hay gente que lo utiliza para otras cosas. Sí, para lucro y beneficio propio. Sí, para hacer el mal. Vamos a Sí, hablar sí, sí. en términos clásicos. Ok, ok. Entonces iba un poco por ahí, pero volviendo a lo de Jacobo, que no sé si lo estamos liando mucho, al principio que estábamos Ok. hablando de la desaparición, él, él decías que ya, bueno, de la desaparición se ha hablado mucho, hubo un Sí, documental, como decías tú, ha habido mucha conspiración, muchas teorías, no sí, sé si quieres explicar la tuya, porque él, digamos que de algún modo, claro. al mismo tiempo que tengo entendido que le pasó a Jesús, Así que es. él mismo, como digamos, no se sacrificó en términos cristianos, pero bueno, él Ajá. pudo haber Sí, igual evitado su muerte y no lo hizo. Pero sí, no bueno, es. ese es otro tema. Ajá. Eh, si quieres hablar un poco de lo de la desaparición de Jacobo, Claro, porque también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de las vidas y demás. Ay, se me ha ido el claro, boli. con gusto. Ok.
Bueno, antes la buena noticia es que ya aumentó más el grosor de tu aura, Ah, pero sí. necesitas dormir al menos 8 horas para que te recuperes, ¿eh? Ay, sí. No estoy durmiendo. Un sueño rico y descansado. Desconéctate de todo y ponte hasta tapones para que no. Necesito tapones porque tengo aquí la calle. Exactamente. Bueno, recomendación. Ok, el punto interesante con respecto a la desaparición de Jacobo. Vamos a tocar los puntos transmitidos a través de los documentales. Como te decía, estos van inyectados de amarillismo con toda la intención de difusión, propagación y venta. Y sí surtió efecto. La clave está en que tiene ahorita muchísimos seguidores Jacobo en todas las redes sociales y se hacen muchas publicaciones, y me incluyo porque pues el canal de YouTube pegó tremendo gracias a Jacobo y toda la información que subo de él. Sin embargo, mi línea sí es de estudio, no es amarillista. Pero bueno, en el documental de Ida Cuellar, este productor que saca El secreto del doctor Greenberg, se especula que ahí hay una intervención por parte de la esposa Teresa Mendoza. Esta apuntaría que todo va hacia ella, porque, como dicen en México, ahí le sacan sus trapos al sol. Esto quiere decir que exhiben información como, por ejemplo, documentos que se supone eran oficiales como título de estudio y acta de nacimiento y resulta que eran falsificados. Aparte la relación que tenía con una persona que fue exmilitar, un conserje de una escuela, entonces dan a entender por medio de la especulación que pues estos dos fueron coautores de su desaparición. Sin embargo, no se les comprueba absolutamente nada. De ahí meten información que el hermano platicó con Jacobo y Jacobo le dijo que sí tenía miedo de Teresa y que no sabía que peligraba su vida y demás. Entonces, pero no se comprueba nada. Mientras no haya cuerpo, no podemos especular mil cosas y ninguna va a ser cierta porque no hay cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ya de ahí las investigaciones rebasan las fronteras porque se van a Boulder, Colorado, en donde dicen que se le vio aterrizar en una avioneta y de ahí se lo lleva a un coche con una persona güera, o la otra que es Teresa Mendoza y otros agentes de la CIA. Entonces, hasta ahí se queda la información porque ya no le meten dinero la familia. Este investigador especial es, Padilla. es Padilla, el inspector Padilla, es silenciado por el mismo gobierno de México, por el presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo. Entonces lo bloquean y lo bloquean de una manera muy abrupta porque le empiezan a dar calambres con que resulta que estaba involucrado en robo de autos y cosas así, para que él solito dijera, más claro ni el agua, ahí nos vemos. O sea, no te dicen renuncia directamente, porque esto es una investigación confidencial, no te lo manejan así por taparse entre ellos, ¿me entiendes? Sino que te meten baches en el camino como en donde te apuntan de ratero, y pues, ¿qué es lo que haces? Inteligentemente captas la señal y dices, ok, hasta aquí llegué, porque muchos le siguen por su cuenta. Entonces, lo que sigue es o te callas o te callamos. Y es lo que le sucedió a Padilla, ¿me entiendes? Entonces, en lo personal no me quedo a gusto con ninguna de estas especulaciones, porque si analizamos de quién se trata, no existe, o sea, hay vulnerabilidad, pero sin embargo predomina la inteligencia y un personaje como Jacobo, que ya tenía profunda práctica, como te digo, en estados de conciencia avanzadísimos, en donde él ya visualizaba todos estos elementos, pues si ves que en un futuro pasas por un charco y te caes y te ensucias todo, pues si ya sabes en el momento en el que se te va a presentar el charco, no vas a pasar por ahí dos veces. ¿Me explico? Número uno, con ese poder, Jacobo ya pudo eludir esta situación. Y número dos, era extraordinario lo que estaba haciendo Jacob como para que quedara así, de repente en el olvido. ¿Me entiendes? Una persona que está tan avanzada para su época, Mirena, o sea, una persona con un avance de más de 30 años a tu actualidad,
es oro en bruto, ¿me entiendes? Y ese oro en bruto tiene que ser detectado por alguien que realmente lo aprecie como tal. Primero Jacobo fue intervenido por la CIA, o sea, sí lo fueron a visitar muchas veces. Hay un libro, no recuerdo el nombre, pero ahí te mencionan la estrategia de los espías, una inteligencia tremenda de estas personas para embaucarte y hacerte formar parte de ellos. Primero analizan tus puntos de fisura, tus puntos vulnerables, tus carencias. En el caso de Jacobo no tenía un fideicomiso, es decir, un apoyo económico para el desarrollo de sus proyectos, y es por eso que empieza a crear el IMPEC y de ahí pedir ayuda aquí y allá, y por fortuna se le dio, realmente no le sobró, pero no le faltó. Entonces, de esa forma logró eludir las tentativas maquiavélicas de esta institución del águila bicéfala de formar parte para sus proyectos raros y bélicos de espionaje, ¿me entiendes? Pero como te digo, tuvo que haber alguien que detectara el valor real de Jacobo Greenberg y no solamente detectarlo, sino ponerlo en salvaguarda, es decir, en un lugar cuidadísimo, no me lo toquen y ahora sí, haz lo que tengas que hacer porque bendito tú que estás ahorita formando parte del presente de nuestra vida, de la existencia humana. O sea, gente como tú se necesita, ¿me entiendes? Tuvo que haber una persona que lo detectó, Mirena. Entonces, en literatura, logro encontrar elementos interesantes en un libro precisamente de un ex colaborador que se llama Juan Luis Bueno, o José Luis Bueno, perdón. La José conocí Luis hace Bueno, poco. ¿lo conociste? Sí, Fíjate. Ok, entonces este libro que se llama Shinterji, sí, o lo tengo aquí. la puerta trasera, algo así, ¿no? Se llama. Ya ves qué bonito estar en la misma frecuencia. Estuve con él y con Inés este verano aquí en Madrid. Perfecto. Bueno, pues en su Sí. libro él menciona, y eso no lo sacan en el documental del secreto del doctor Greenberg, que a José Luis lo manda Jacobo Greenberg Mm. directamente a Boulder a una exposición que él no pudo ir. Le dice, vete tú, yo te doy dinero. Y muy chistoso porque pues ya viene emocionado, sí, dice, sí me animo, sí voy. Y creo que nada más le da $100 o algo así. Y el otro se va sin ningún quinto en las bolsas y llega con sus $100 que no le alcanzaron para nada. Entonces, pues dice, pero pues yo ya estoy aquí y empieza a conocer a los expositores de las conferencias que se van a dar y todo. Y de ahí, pues lo empiezan así como a marginar cuando dice que va a hablar de estos temas que son de Jacobo Grimmer. Entonces lo consideran como un plagio, ya lo están viendo feo hasta que él dice, no, 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 espérate, es que Jacobo fue el que me mandó, no es que yo venga o sea, esto no es mío, es trabajo de él, pero vengo en su representación. Y ya le dicen, pues por ahí hubieras empezado, ya te íbamos a sacar de aquí entre todos. Entonces esa fue la nota chistosa, ¿no? Curiosa. Ya de ahí se le planta a un tipo y le empieza a hacer comentarios acerca del desarrollo de los experimentos, pero comentarios muy precisos, comentarios que logra deducir José Luis, que pues es información que no tendría por qué tener él. En todo caso, pues los colaboradores, porque se supone que se manejaba dentro del laboratorio y este cuate ya tenía acceso, ¿me entiendes? Entonces le dice, oye, pero ¿y tú qué? ¿No? ¿Cómo de dónde? ¿Quién eres o por qué? Dice, Mm. no, o sea, para aclararte el panorama, conocemos paso a paso todo lo que está haciendo Jacob, o sea, conocemos a súper detalle. Es más, creo que más que ustedes conocemos nosotros la obra de Jacobo. Dice, pero bueno, tú eres de la CIA o qué? No, 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 no soy la CIA, soy una institución que está muy por encima de todo esto. Entonces, Pero no eso lo es como que le espiaban. pues no era tanto espionaje, sino que ya era una colaboración, Mirena. Ah, Entonces, lo que puedo deducir, digo, de todos modos no soy dueño de la verdad absoluta, pero con base a esto, a este fundamento, a Jacobo se le puso en charola de oro todo, absolutamente. Se le manejó a su nivel de manera inteligente, es decir, como por ejemplo en este momento te digo, Mirena, eres un éxito, eres extraordinaria,
pero este no es tu lugar. O sea, tú estás mucho más arriba de donde estás ahorita. ¿Y para qué quieres perder el tiempo aquí? Mejor desarrolla todo tu potencial, todos los proyectos. Yo te pongo todo lo que necesites para que lo hagas, pero hazlo. Pero lejos de esto que ya no es para ti. O sea, así de simple. Entonces creo que Jacobo tomó esa decisión inteligentemente, no abandona como tal a su hija, a Estusha, se maneja de esta forma, pero pues Estusha tiene muchos beneficios a partir de la literatura que deja Jacobo, sobre todo el volumen 3 de Los Chamanes de México, que es el de Pachita, que Pachita vende horrores y no vende por la información, vende por el morbo de la gente. Entonces, en todo caso, para mí el libro más vendido debería de ser Cerebro Consciente o La Construcción de la Realidad, que son libros hermosos científicamente hablando, pero pues bueno, el colectivo se maneja de esa forma, ¿me explico? Sí, Entonces, este lugar, digámoslo, de los privilegiados, abrió un espacio para Jacobo Greenberg porque estamos hablando de un ser privilegiado en todos los aspectos. Entonces fue elegido y fue extraído y cuidado con guantes porque es ejemplar si aún está con vida. ¿Me explico? sí. Entonces, pero sí, la invitación es a leer este libro de José Luis, porque ahí arrojan información muy Sí, determinada, estoy ¿no? en ello, lo que pasa tengo una pila de libros. Así es. Estamos igual, le das probadita a uno y a otro Sí, y lo son hice en la montones. introducción, lo tengo pendiente. Sí, también me sucede, pero bueno, sí tuve la oportunidad de encontrar esta información y pues no es que sienta paz en mi corazón de que quiera manejarlo de este modo, es que todo apunta hacia eso. Por supuesto que me encantaría que Jacobo tuviera un final feliz, ¿no? O sea, qué mejor que fuera esta teoría y no la de sí, lo mató Teresa y quién sabe dónde lo enterraron, o sea, tragedia al fin y al cabo, pero no es por una cuestión de ego o, como te digo, de satisfacción propia, que es lo mismo el que te planteo esto, sino que toda la investigación que he hecho apunta a nada en realidad, y esto es lo más fundamentado que se tiene. Al menos en voz de José Luis, habrá que platicar con él a detalle de esta experiencia específica. Ojalá y lo puedas invitar y me invites. Sí, me Y encantaría. lo bombardeamos de preguntas ahí. Dinos qué pasó, Sí, porque sí resulta súper interesante esta sí. opción. Yo igualmente es que con el tema de las conspiraciones me dan un poco de... Reserva, ¿no? prefiero no entrar en eso, prefiero quedarme con Sí, lo que hizo en vida y la desaparición, pues claro. si Fíjate se tiene que que saber, se sabrá y si no, pues sí, la verdad cae por su propio peso tarde que temprano y precisamente se está ya estructurando y están cordialmente invitados todo tu público al Congreso en febrero en honor al trabajo de Jacobo Greenberg, en honor al trabajo, nada del tiempo de desaparición ni tonterías de esas, no. Aquí se va a honrar su legado real, el conocimiento que aporta a la sociedad. Entonces va a ser en la ciudad de Puebla y están cordialmente invitados a través de la página de Jacobo Grimmer Academy o de Audioteca de Alejandría. Se van a estar dando los detalles para la participación del Congreso. genial. Yo ojalá pudiese ir para allá, pero Ojalá que sí, eres bienvenida. pues oye, Iván, ha sido un placer. Lo último que has dicho está bien para cerrar y así ojalá esta charla sea para que la gente le dé curiosidad y quiera investigar más sobre el trabajo de Jacobo y ojalá se vaya expandiendo. Ahora que parece que entre tú y Lea y todos los tres que han creado la Jacobo Greenberg Academy, Así es. pues se pueda volver un poco bueno, pueda seguir expandiéndose, ¿no? Porque desde que se cerró el laboratorio se ha quedado todo como muy parece que su trabajo se haya quedado como en el limbo, ¿no? Así es.
Sí, ya se retoma todo por fortuna y bueno, te estaremos poniendo al tanto con mucho Genial. gusto. Pues nada, Iván, un placer, ¿eh? Muchas gracias y ya me dirás para ir a tu canal. Ok, al contrario, más que bienvenida, puertas abiertas y un abrazo bien fuerte y felicitaciones por llevar esta línea tan bonita de estudio y por compartir sobre todo la información con todo tu público. Muchas gracias, Muchísimas ha sido un gracias. placer la charla. Ok, espero nos Chao. veamos pronto.